La manada en Sefu, una familia de leones bendecidos con cachorros. Para los dos pequeños machos, la amistad lo es todo. Dos hermanos, uno descarriado y un soñador, forman una extraña alianza. Se cuidan entre ellos día y noche. Pero la manada está siendo atacada por animales grandes y pequeños. Juntos, los dos jóvenes leones se enfrentan al peligro y la tragedia. Si quieren asegurar su futuro, antes deberán superar el pasado. Cazadores de África. Compañeros de armas. Es un gran día para la manada Nsefu en el valle del Luangwa, en Zambia. Hay 7 cachorros nuevos en la familia, hijos de 2 leones. Es mayo y han nacido en plena temporada de lluvias. No es la mejor época, ya que casi no queda verde en el valle, así que los antílopes se han alejado del río y son más difíciles de encontrar. Hay muchas bocas nuevas que alimentar. Estos cachorros acaban de unirse a la manada principal, ya que llevaban un mes escondidos en una guarida. Cada cachorro tiene un carácter diferente desde el primer día. Entre los compañeros de manada hay uno seguro y dominante, otro más despreocupado y el tercero es tímido. Todos tienen su personalidad. Este pequeñín parece que siempre se queda atrás. Tal vez sea un soñador más interesado en otra vida salvaje. Pero no todos son mariposas aquí. La madre se ha dado cuenta de que se ha quedado atrás y lo espera. Las leonas tienen el duro trabajo de proteger a los cachorros de otros depredadores. Esta madre ha tenido varias camadas, aunque en los últimos años no ha sobrevivido ningún cachorro. Aunque es habitual, ya que 8 de cada 10 cachorros mueren en los primeros años de vida por depredadores, hambre o a manos de otros leones. Aunque tal vez el pequeño soñador tiene algo que le convertirá en superviviente. Las noches son muy peligrosas, porque es más difícil mantener a salvo a los cachorros curiosos en la oscuridad. Las hienas siguen a los leones para robarles las presas y podrían comerse a un cachorro. Los leopardos también aprovecharían cualquier oportunidad para matar a la nueva generación de sus eternos enemigos. A medida que pasan los meses, la temporada de lluvias deja paso a la sequía. Los charcos y los sumideros del río Luangwa se secan. Ahora es septiembre. Han pasado casi 5 meses desde que nacieron los cachorros, pero no están a la vista.
Los leones en Sefu están juntos, pero solo falta uno de los 7 cachorros. Es el soñador. Las dificultades de la época de lluvias fueron demasiado para algunos, pero de algún modo, este sobrevivió. Es un cachorro de 4 meses solitario, sin nadie de su edad con quien jugar. Tiene hermanastros mayores, pero ya tienen 1 año. Son leones adolescentes. Suelen ignorar al soñador. Excepto uno. Este adolescente tuvo una experiencia traumática de cachorro. Hace 1 año era el pequeño de la camada. Un tímido solitario. De quien abusaban sus hermanos mayores. Débil y herido, fue rechazado por su madre, quien no lo amamantó, porque asumió que este pequeño no se recuperaría. Ya que sus posibilidades de sobrevivir eran casi nulas. Pero el instinto maternal de la madre volvió a encenderse. Un año después, sigue vivo, tímido y apartado de la familia. Sigue siendo el descarriado y ha empezado a forjar un lazo con el pequeño superviviente, el soñador. A menudo va a comprobar si está bien. De hecho, el pequeño soñador tiene a toda la manada cuidando de él. Mandan 2 hermanos enormes que van y vienen para ponerse en contacto con la familia. Esta temporada, la manada en Sefu está compuesta por 16 leones, 6 leonas y los cachorros, que van desde el soñador hasta los de 3 años a punto de volverse adultos. El pequeño soñador es sociable y, a diferencia del descarriado, juega con sus primos mayores. Pero tiene una relación especial con el descarriado. Las hembras de la manada rugen para mantener el contacto con los 2 machos que han salido a patrullar. La manada en Sefu es la realeza del lugar y tiene el mejor territorio a lo largo del río Luangwa, en Zambia. La tierra se está secando y el río será pronto el único recurso fiable de agua para muchos animales. La vida salvaje se reúne alrededor del río Luangwa para comer los últimos restos de hierba. Todo lo que deben hacer los leones es esperar. Los antílopes deben pasar la tormenta de depredadores para llegar al agua. Están nerviosos. Esta es la época más dura del año. Los leones no son principalmente cazadores diurnos, pero tantas presas cerca del río son irresistibles. La manada en Sefu rara vez atrapa algún veloz antílope, pero no importa. En esta época saben que hay presas más grandes de camino. Son más lentos y más fáciles de alcanzar, pero mucho más peligrosos. Son los búfalos. Enormes manadas se reúnen en la época de sequía
ya que viajan largas distancias en busca de comida y del río. Una laguna casi seca les alivia un poco la sed, pero el barro puede ser una trampa mortal para los incautos. Deben seguir hasta el río. Mientras la manada se queda cerca del río Luangwa, los machos patrullan el territorio. Sus rugidos viajan a través de la noche, cuando el aire es más frío. Esta barrera de sonido protege a la manada de leones rivales, pero hay otros peligros en el borde del río. Cocodrilos de 4 metros se acercan a la orilla para buscar comida. Hasta los pequeños saben que deben dejar en paz a estas bestias. El descarriado y el soñador beben juntos. Los jóvenes de la manada quieren jugar, pero tienen mucha fuerza. El descarriado se sienta al lado del pequeño para protegerlo. Fue esta banda de abusones que le pegaba cuando era pequeño. Pero algo les distrae. Es hora de que los hipopótamos salgan del río para pastar. Los leones esperan a la manada de búfalos, pero son muy oportunistas. La manada Nsefu ya ha cazado antes hipopótamos, pero incluso un pequeño hipopótamo es un gran objetivo. Las presas de este tamaño requieren un ataque bien coordinado. Habrá muchas más oportunidades antes del amanecer. Algo más lejos, las leonas intentan empujar a los pucús hacia sus hermanas para hacerles una emboscada. Pero los otros no quieren desperdiciar energía en una presa tan pequeña. Al final, una manada de búfalos corre hacia el río. Las leonas ven la oportunidad de separar a uno de la manada. Los búfalos se defienden entre ellos y están dispuestos y pueden matar a alguna leona poco cuidadosa. Incluso solo este es un oponente formidable. Todos los cazadores entran en una batalla contra una tonelada de músculo, piel y peligrosos cuernos. El truco es tumbar la parte trasera y no acercarse a la cara. Las hembras son un equipo de expertas, ya que llevan cazando juntas muchos años. El búfalo tropieza y le llega el final. Esta presa alimentará a toda la manada y podrían pasar días hasta que vuelvan a cazar. El pequeño soñador empezó a comer carne hace solo una semana o 2. Es muy seguro. Es el pequeño de la familia, pero es precoz. El descarriado saciará su hambre, pero debe esperar su turno, que siempre es el último. Su hermano pequeño, con la panza llena, le consuela. Por la mañana,
La manada y el cadáver del búfalo están rodeados de carroñeros listos para limpiar los restos. El soñador tiene que lavarse él solo esta mañana. Su madre está herida de gravedad. Tiene una herida profunda en el cuello. Un cuerno de búfalo la alcanzó. El cachorro necesita que su madre esté bien, porque empezó hace poco a comer sólidos y todavía necesita mamar. El descarriado intenta consolarlo como puede. El año pasado, un león en Sefu murió durante la caza de un búfalo. Si la madre no se recupera en los próximos días, el cachorro estará en problemas. La banda de los de un año y los adolescentes juegan a cazar con el cadáver y entre ellos. El cachorro está listo para otra ración. Es valiente, pero los jóvenes pueden ser peligrosos. Y ni siquiera ahora el descarriado es tan valiente. Uno a uno, los leones saciados se marchan para dormir después de comer. Una oportunidad para otros para intervenir. El pequeño soñador vuelve a estar en su mundo y no se da cuenta. Pero sus tías le cubren las espaldas. Finalmente el cachorro se da cuenta de que está solo. Nunca había comido tanta carne. Está demasiado lleno para correr y alcanzar al resto, pero su fiel hermano, el descarriado, lo espera. Un lecho de río seco es un lugar cómodo para dormir después de tanto comer. La madre herida necesita descansar. Heridas que matarían a un humano son sorprendentemente habituales en los animales salvajes. África es un lugar duro. Los animales que viven aquí son fuertes y resistentes. Hay una joven elefanta con media trompa. Se le enganchó en una trampa. Ha salido adelante e igual que las leonas en su manada, el resto de la suya la cuida. Es una de las grandes ventajas de ser un animal social. Unos días después, la caza del búfalo es un recuerdo lejano y los leones vuelven a tener hambre. El soñador hace lo de siempre. Busca a su madre para comer. La herida todavía no ha sanado. Y poco a poco
y dolorida le aparta. Él está confundido, pero los intentos de dar cariño le duelen. Tiene la tráquea dañada y el corte emite un silbido cuando expira. El cachorro lo vuelve a intentar. Tiene que hacerlo. Ella lucha por su vida, y si no lo supera, él tendrá que luchar por la suya. Las leonas con muchos cachorros cuidan a los del resto, pero con la reciente muerte de los 6 cachorros, el resto de las madres hace mucho que dejaron de producir leche. Su madre es su única esperanza, porque no comerá solo alimentos sólidos hasta dentro de 3 o 4 meses y sigue necesitando leche en su dieta. El descarriado no puede alimentarlo, pero puede lavarlo, y eso lo consuela. Los 2 amigos, hermanastros, hacen un buen equipo. La experiencia del rechazo del descarriado del año pasado podría ser la explicación de este cariño extraordinario por el pequeño. Los 2 jóvenes leones se necesitan. El vínculo del descarriado con el soñador es la mejor apuesta para formar una coalición más adelante. Los machos hacen equipos de hermanos o primos para dirigir una manada y un territorio, ya que es casi imposible hacerlo solo. La manada Ansefu está dirigida por 2 hermanos, 2 gemelos de 8 años que entre ellos han procreado todos los cachorros de la manada. Su vínculo es irrompible. Llevan trabajando esta coalición desde que nacieron. Son compañeros de armas, una fuerza poderosa en el valle. Deambulando por su territorio, dejan marcas con orina y secreciones de una glándula entre los dedos. Es una advertencia para que los machos rivales no se acerquen. Los machos grandes van y vienen de la manada, y el soñador siempre se alegra de verlos. El vínculo entre machos puede durar toda la vida. Entre padres e hijos, hermanos, hermanastros y primos. Es una parte poco estudiada de la vida familiar de los leones. En el valle, cuando la sequía se intensifica,
Cada riachuelo y cada charco es como un hilo de vida. Los leones intentan despejar el charco de antílopes. Pero no todo el mundo deja paso a los leones. Son enemigos de una familia todavía mayor. Los elefantes. La hostilidad está alimentada por el miedo y la lealtad a la familia. Los elefantes adultos y no tan adultos son demasiado grandes para poder derribarlos, pero esta manada ya ha perdido alguna cría ante los leones. Aprovechan todas las oportunidades para mostrar a los felinos lo fuertes y peligrosos que pueden ser. La familia de leones se echa atrás acobardada. Comprenden el peligro. Los elefantes también han matado a algún cachorro alguna vez con un pisotón mortal. Durante el calor del día, duermen. De hecho, normalmente duermen 21 de las 24 horas del día para conservar energía para el frío de la noche, cuando cazan. Dormir amontonados parece caluroso, pero a los leones les gusta estar en contacto con los otros. Son los únicos felinos sociables de verdad y hasta su modo de dormir ayuda a estrechar lazos. El descarriado y el soñador están juntos, como es habitual. Pero hoy están destinados a ser molestados. La manada no está contenta de haberse topado otra vez con los leones. Se mueven con las crías en el centro de una barrera de protección formada por las madres. La tensión aumenta, porque esto es muy peligroso para la manada. Los elefantes empiezan a inquietarse y empujan a los leones hacia una pequeña manada de búfalos. Que son igual de agresivos. Atrapado entre ellos, el pequeño podría ser pisoteado con gran facilidad. Pero nadie recula. Al final, los búfalos se retiran entre tanta confusión y se dirigen hacia el río. Los leones los siguen por instinto. El barro pegajoso les hace todo el trabajo. Son una presa fácil. Oportunidades así convierten el frente del río en la mejor herramienta de la manada Ansefu. El soñador necesita sustento. Y esta caza inesperada ha llegado en el momento oportuno. Ahora que los leones tienen una presa, las crías de elefante no corren tanto peligro, pero la manada sigue angustiada. La matriarca no se puede contener.
Este comportamiento es inusual. Tal vez es el olor a sangre lo que les molesta, o simplemente la rabia y el miedo. Al final se retiran. Pero el mensaje está claro. No os metáis con los elefantes. Es una lección que los leones no olvidarán con facilidad. El gasto de energía le ha pasado factura a la madre del pequeño soñador. Tiene dificultades para respirar. La herida tiene mejor aspecto, pero se mueve con cuidado, como si a cada paso sintiera molestias. El soñador se ha cansado de intentar recibir afecto. Después de esta gran comida, está sediento. El río está lleno de peligros. Para buscar consuelo, no acude a su madre, sino al descarriado. Su vínculo es cada vez más fuerte. Durante el resto del día reposan la comida. El soñador encuentra un momento tranquilo para beber un poco. Este puede ser un punto de inflexión. Al final la herida de la madre empieza a curarse. Y por encima de todo, tiene al descarriado, un amigo de verdad. Por la tarde, la madre del pequeño parece más fuerte y da un paseo. La capacidad de los leones para curarse es extraordinaria. Su cuerpo hace horas extra para que vuelva a estar en forma para cazar. Al anochecer, los elefantes vuelven. Eso obliga al resto de la manada a que se alejen de la playa. Cada noche, los hermanos Ensefu declaran la propiedad de la manada de este territorio. El descarriado se sienta apartado de los cachorros de un año. Solo juega cuando también se une el soñador. Su madre se está juntando con uno de los grandes machos. Claramente se encuentra mejor. Juntos empezarán la caza de la noche. La manada está en buena forma, es fuerte y caza búfalos con regularidad. La patrulla de la tarde es una sesión de entrenamiento para los jóvenes que están aprendiendo a cazar cooperando. Han encontrado algo. Un par de jabalíes escondidos en unos arbustos.
así se hace. Normalmente el descarriado y el soñador no están tan cerca de la acción. Es una noche emocionante para ellos. Un jabalí no es una gran comida. Casi no hay suficiente para alimentar a los 16 leones. Y están llegando más animales a la mesa. Hienas, muchas hienas. El soñador está en medio del montón. Las hienas se están volviendo atrevidas. El descarriado ya se ha cansado del pelotón. Coge un trozo y se aparta. Es un objetivo fácil. Son 5 hienas fuertes contra un león de 1 año. Justo a tiempo, las leonas llegan a su rescate. Se ha acabado la comida. La manada se marcha. Pero con la defensa del descarriado, han olvidado al soñador. A la mañana siguiente, la manada está a kilómetros de distancia. El descarriado está magullado y dolorido, pero no es nada que no se pueda enmendar. Sin embargo, el pequeño cachorro no está al alcance de la vista. La madre del cachorro de sándalo ha andado en busca de la cría. Lo llama por toda la llanura. Justo cuando se ha recuperado y puede amamantarlo, el cachorro, el pequeño soñador, ha desaparecido. Durante días registra los arbustos buscándolo. Pero no sirve de nada. El soñador está muerto y el descarriado se ha quedado solo. Deberá volver a buscar un amigo en la manada. Cuando empieza a cambiar la estación, la madre del cachorro perdido no puede olvidarlo. Se convierte en una figura solitaria a un lado de la manada. Una tormenta sería un gran alivio, porque hace mucho calor y hay muchos insectos. Hay una mosca tsetse molestando al descarriado. Solo puede hacer una cosa. Se mueve y se sienta con otro cachorro de 1 año. La mosca va hacia su hermano. Tal vez no es la mejor manera de hacer amigos, pero es un comienzo. Al cabo de 2 semanas,
La leona herida se ha recuperado del todo. Casi no queda ni rastro de la cicatriz. Sigue apartada de la manada, pero ya no busca a su cachorro perdido. Busca a los machos. Está en celo y quiere otra camada. Ha encontrado a uno de los hermanos. Él huele la esencia de su orina para comprobar si está lista para aparearse. Las señales son positivas, así que tienen futuro. También hay un rayo de esperanza para el paisaje. El descarriado se acerca a su hermano. Desde que murió el cachorro, el descarriado es un poco más sociable. Ha perdido a su hermanastro pequeño, pero por instinto sabe que necesita un compañero. Las familias fuertes son vitales para los leones. Poco a poco está madurado. Su hermano le hace caso y le invita a jugar. Por primera vez, está jugando con sus colegas. Todavía necesitará un tiempo, pero el descarriado empieza a encajar. Durante las próximas semanas, él y su hermano recuperarán el tiempo perdido. Los 2 primeros años han sido duros, pero parece que le han hecho más fuerte. Todavía es pronto, pero sus expectativas están aumentando. Debe construir una relación de lealtad. Tal vez un día, el descarriado y su hermano tengan una manada propia y creen una nueva generación de leones para reinar en el valle de Luangwa.